este joven que tenía todo, que era hijo de una familia principal en Israel, ahora terminó en ese lugar. Pero insisto, por decisión propia. Porque cuando vos sos consciente y tomás la decisión de que no te importa más tu papá, de que no querés estar más en la casa de tu padre, y cuando las leyes y las reglas de tu padre ya no te interesan, tu vida comienza a tener una espiral descendente. Y llega un momento que comenzás a caer en un pozo. Porque este joven, al igual que todo lo demás, en cierta medida también nos representa. Representa a aquel que en algún momento le dijo a Dios: Señor, para mí estás muerto. No me interesan tus leyes, no me interesan tus reglas, no quiero ir más a esa iglesia, no me gusta, hay cosas que yo tengo que dejar de hacer por estar en la iglesia, realmente me quiero ir. Tomaste una decisión. Y tu vida, cuando te alejas de Dios, tu vida comienza a perder la noción de lo que está bien y de lo que está mal. Porque Dios es el que pone en tu mente el saber discernir a través de la obra del Espíritu Santo lo que haces bien y lo que haces mal. Y cuando eso no está presente, tu vida tiene la tendencia propia de hacer el mal. No hay un pecado original, eso no existe, pero sí está la tendencia a hacer lo malo. Y cuando no estamos con Dios, esa tendencia vence en tu vida y vos cada vez te vas hundiendo más en un pozo que cada vez se vuelve más oscuro y que cada vez parece más profundo. Y este joven estaba ya en ese pozo y estaba cayendo día a día más profundo en ese pozo. Pero la Biblia dice que un día volvió en sí. Se dio cuenta. Para que lo entiendas un poquito más, le cayó la ficha y dice: en la casa de mi papá, hasta el último de los jornaleros tiene un plato caliente de comida. Y tal vez podemos poner la otra imagen. Porque él comienza a pensar y dice: voy a volver a la casa de papá. No era tan mala la casa de papá después de todo, ¿no? Porque hace 2 minutos atrás se fue orgulloso de sí mismo de que se iba de la casa de papá. Pero ahora estaba pensando que lo mejor sería volver. Voy a volver y le voy a decir lo siguiente: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados. Ahora, ¿qué hubiera pasado si él todos los días se levantaba y decía: hoy voy a volver, pero no volvía? ¿Qué hubiera pasado si este versito se hubiera transformado en algo diario, pero que lo practicaba, que decía cómo lo iba a decir? Porque es difícil volver y pedir perdón, ¿no? Es difícil. ¿O no te acordás cuando eras más chico y rompiste algo que tu mamá te había dicho que no toques? ¿Te acordás de ese jarrón que rompiste, que tu mamá te dijo: no patees adentro de la casa porque vas a romper algo? Y vos pensaste: si yo juego mejor que Messi y Cristiano juntos, ¿qué voy a romper? Y después con tus 2 pies izquierdos le pegaste a la pelota y la clavaste en el vidrio. Y tuviste que ir a contarle, o hiciste otra cosa y tuviste que ir a contarle a tu mamá. ¿Verdad que no es fácil? Y yo imagino que para este chico no era fácil tomar el siguiente paso, porque el primer paso ya lo había dado. Volvió en sí, reconoció, se dio cuenta: mi vida no está bien. En la casa de papá estaba mejor. Ahora tengo que volver. Y la Biblia dice que finalmente un día se levantó y volvió a la casa de su papá. Y comenzó ese camino que ya conocía, pero ahora en la dirección contraria a lo que había hecho cuando fue. Y si pusiéramos de nuevo esa cámara, hiciéramos un primer plano, un close-up de la cara de la persona y lo tuviéramos que ver, ¿cómo volvería? Ya no sería el mismo joven seguro de sí mismo. Derrotado, frustrado, encorvado, triste. Pero ¿saben? Con una duda muy grande. ¿Será que mi papá me va a aceptar? Y sabes que esa duda yo la he visto hasta en chicos de 10 años. Pastor, Dios no me puede perdonar. ¿Cómo que no te puede perdonar? No, Dios no puede perdonarme lo que yo hice. Y tal vez vos estás hoy en esta mañana escuchando esto y tenés ese pensamiento: Dios no puede perdonar lo que yo hice. Yo no sé lo que vos hiciste, pero sí sé que Dios sí te puede perdonar.
que Dios te quiere perdonar y que Dios está dispuesto a perdonarte y que está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar y que tu gracia pueda alcanzar tu vida. Ese hijo volvió con esa duda y mientras estaba en el camino, la Biblia dice que su papá, que salía todos los días al camino, lo ve de lejos. Él tenía la certeza, la seguridad de que su hijo algún día iba a volver. ¡Qué amor! Porque ese hijo le había dicho: para mí estás muerto. Yo no sé cómo hubieras reaccionado vos, no quiero saber. Pero humanamente, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, reaccionamos. Y sin duda, si nos tocara pasar por esa experiencia, la reacción capaz que no sería la mejor. Este papá todos los días salía porque en su interior, en su corazón, él sabía que su hijo un día iba a volver y que iba a volver a su casa. Y la Biblia dice que lo ve de lejos y que corre a su encuentro y que lo abraza y que se cuelga, no que lo agarra del cuello, que se cuelga en ese abrazo de amor. Porque este joven que venía, que se había ido con ropas elegantes, que se había ido con la mejor moda, ahora volvía con ropas harapientas llenas de olor, de mugre, sin calzado, sin anillo. No parecía el príncipe que era, parecía un mendigo. Pero volvía. Y este padre no le importó la condición y cómo estaba, sino que lo abraza. Ese padre representa a Dios. ¿Sabés por qué corrió el padre? Los nobles no corrían. Era injuriar su nombre que un noble arremangara su túnica para correr y dejara expuestas sus piernas ante los demás. El padre corrió. Estuvo dispuesto a jugarse su apellido, su nombre, su reputación, su título, con tal de alcanzar a su hijo, que lo había despreciado, que lo había rechazado, que lo había insultado, que lo había abandonado. El padre no contempló esas cosas, no hubo un reproche, corrió sin importarle nada. Y cuando yo leo esta historia, inmediatamente a mi cabeza viene Juan 3:16. No lo puedo separar, porque de tal manera amó Dios al mundo, a vos, a mí, a cada uno de nosotros, a tu vecino, al delincuente, al asesino, a todos, que dio a su único hijo. No tuvo miedo de dar lo que tenía, lo más importante para este hombre, su apellido, para Dios, su hijo, para que muera por cada uno de nosotros, para que todos aquellos que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Yo no sé qué pasa por tu mente cuando vos escuchás estas palabras. Yo recuerdo cuando leí este versículo por primera vez, fue a los 9 años, y fue el versículo que yo elegí el día que me bauticé. Hace muchos años ya de esto. Pero todavía me acuerdo. El impacto de saber que Dios estuvo dispuesto a jugársela toda por mí. Ese hijo comienza a decir lo que había practicado tantos días. Padre, llorando seguramente, he pecado contra el cielo y contra ti, esperando el reproche de su papá, esperando que se saque la chancla y que le dé. Pero no hubo reproche. Y mientras él hablaba, su padre lo interrumpió. Y llamó a sus sirvientes y les dijo: muchachos, traigan vestiduras nuevas. Porque cuando vos te presentás delante de Jesús con tus harapos espirituales, cuando vamos delante de Jesús con nuestra suciedad espiritual, Jesús nos cubre con el manto blanco de la justicia, las vestiduras blancas de la justicia de Cristo. Pónganle un anillo en su mano, pónganle calzado en sus pies, porque mi hijo estaba perdido y fue encontrado, estaba muerto y ahora vive. ¿Sabes por qué corrió el padre? En cada ciudad, en cada aldea, en cada pueblo de Israel, en la puerta había un grupo de jueces, personas que juzgaban cada caso. Si alguien cuyo delito, cuyo pecado, cuya acción había sido notoria para todo el pueblo, volvía, su caso necesitaba ser juzgado.
Esa persona podía entrar si y solo si alguien que hubiera sido injuriado venía para redimirlo. Si no, era desterrado para siempre. El papá corrió poniendo en riesgo su buen apellido, su nombre, su reputación, para redimir a su hijo que lo había insultado, a su hijo que lo había rechazado, a su hijo que lo había despreciado. Eso hace Dios con nosotros. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que le hayamos dicho, Jesús vino a esta tierra para redimirnos. No importa cuán hondo hoy te sientas en el pozo, hoy el Señor te llama por tu nombre y te dice que es necesario que salgas de ese pozo y que comiences a transitar el camino porque Él te está esperando. Él está esperando para abrazarte, no para reprocharte, no para rechazarte, sino para abrazarte. La historia continúa y yo no me quiero extender porque ya he abusado mucho de la paciencia de ustedes. Pero hay un segundo hijo. El segundo hijo que cuando vuelve, su hermano se enoja. Se enoja con su padre. Se enoja por el recibimiento. Se enoja por la alegría que había en la casa. Y le dice a su papá: nunca hiciste algo por mí. Pero ¿saben algo? En realidad, el enojo no fue porque su hermano había vuelto. Su enojo no fue por la fiesta. Su enojo no fue por lo que hizo su papá. Su enojo fue porque él se quedó a pesar de que su interior él se quería ir. Y su hermano se animó a hacer lo que él no se animó. Y se quedó físicamente, pero mentalmente ya se había ido hace mucho. A veces, cuando alguien vuelve, podemos actuar como ese hermano mayor, juzgando, criticando al que volvió. Yo no sé en qué situación estás. Yo no sé si estás como la oveja por distraída. Yo no sé si estás como la moneda porque alguien te lastimó. Yo no sé si estás como el hijo menor que decidiste seguir un camino contrario que te aleja de papá, que te aleja de la casa de papá. O estás como el hijo mayor, anotando quién volvió, cómo está vestido, qué hizo, qué no hizo, para juzgar y criticar. Dios nos dejó el ejemplo. Él vino a redimir, no a juzgar. Él vino a amar, a restaurar. Y nosotros tenemos la misión de ser embajadores de Jesús en la tierra, reconciliando, dice Pablo, a las personas con Jesús, reconciliándonos nosotros y reconciliando a los demás con Jesús. Y ojalá que en esta mañana podamos entender que Jesús, no importa en qué condición estés, está esperándote con los brazos abiertos para redimirte, para colocarte esas vestiduras nuevas, ese anillo en tus manos, ese calzado en tus pies, y para restituirte a tu condición de príncipe y de princesa de Dios, porque no hay un lugar mejor que la casa del Padre. Ya lo decía David, mejor es un lugar en la casa de Dios que todo un castillo de un rey. Mejor es un rincón que cualquier otra cosa. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos volver y ser redimidos por aquel que sale todos los días para encontrarnos. Que Dios los bendiga.